Buenas tardes. De hecho, no cayó bien por parte de los diputados de la oposición esta no comparecencia de la ministra vocera de gobierno, pero ojo, también para ser bien precisos, el presidente de la instancia, Miguel Mellado, de Renovación Nacional, dijo que la excusa se presentó en tiempo y forma y que de momento esta se va a retomar el lunes. Pero independiente de esta circunstancia que sí generó controversia y algo de discusión, lo central fue, por cierto, la presentación que hizo el director general de la Policía de Investigaciones, Mónica Iván, en algo que resulta crucial, porque entre el 15 de octubre y el 17, entre ese martes y ese jueves, hubo una serie de hechos que fueron relatados por el jefe de la Policía Civil, donde se planteaba, por ejemplo, cuando él se enteró de que la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana estaba investigándolo, con quién se contactó, tanto subalternos como Fiscal Nacional, Ministerio Público, y también, por cierto, la conversación con la ministra Toá en el contexto de esta presentación, donde, solamente para terminar esta idea, por tener algunos aspectos vinculados a la ley de inteligencia que ya la exdirectora de dicha área de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches, le había adelantado al jefe de la Policía Civil, ya empezaba a cruzarse cierta información, porque al ser ley de inteligencia, el director de la policía tiene que contactarse con determinadas personas de ciertos ministerios, y quien regularmente podría haber sido la persona a cargo de esto, podría, por ejemplo, haber sido el subsecretario Monsalve en ese entonces. Relación que ya, calificada por el director de la Policía Civil en ese entonces, al estar enterado de todos los antecedentes, resultaba insostenible. Una persona imputada por estos delitos, abuso sexual y violación, no podía ya tener el contacto con las policías al ser jefe, por ejemplo, de la instancia donde se reúne con ambas policías para hacer la revisión de estos tipos de antecedentes, entre otras serie de materias. Pasemos a escuchar algunos de los aspectos que desarrolló el director de la Policía Civil, entre otros, Mónica Iván. ¿Qué pasó con los escoltas? Y el relato de los hechos de esos días que hoy día siguen siendo un dolor de cabeza para el Ejecutivo. Pasemos a escuchar esas declaraciones. El día 15 de octubre, alrededor de las 10 de la mañana, tomo conocimiento de que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana estaba realizando indagaciones desde el día anterior en razón a una hora de investigar por abuso sexual y violación. En estas primeras actuaciones que hizo el equipo investigador, en el hotel donde el titular residía, habían verificado que detectives del área de inteligencia habían concurrido con antelación. Ante ese hecho, tomo la determinación de llamar a la jefa de inteligencia que se apersone en mi oficina. Pero en ese intertanto, tengo un llamado telefónico con el fiscal nacional. Primera vez que nos hemos topado con una situación de este tipo, desde la activación del sistema de inteligencia por la autoridad de estas condiciones y el tema de los escoltas. No es que deliberadamente los escoltas hayan dejado el protegido, lo pidió el protegido. El protegido debe estar protegido 24/7, es el deber ser. Pero ocurre que muchas veces los protegidos, y entiendo en el sentido de la seriedad de las determinaciones, pide que libere a los escoltas. En este caso era bien particular, el hotel está a 2 cuadras de La Moneda. Normalmente cuando se ligaba a los escoltas, los escoltas se iban a La Moneda. Hubo contacto y él no hizo uso de la escolta. Ahora, en los desplazamientos que tuvo cuando se desligó de ellos, no estaba la escolta detrás de ellos, porque no sabían, nunca supieron de esos desplazamientos de él. Eso él no los comunicó. Estábamos escuchando ya las declaraciones del director de la PDI, donde Mónica Iván ya era una situación que formó parte de lo que plantearon los parlamentarios al salir de esta sesión, porque también plantean revisar el protocolo de la protección de personas importantes, lo que nosotros popularmente llamamos PPI, en el fondo con estas instrucciones que dio Manuel Monsalve respecto de sus actuaciones, y que después, como bien lo decía el director de la Policía Civil, que ellos después, los escoltas, si bien estaban cerca, entiendo que tienen esta repartición para tener estos espacios cerca del Palacio, si que no en el mismo Palacio de Gobierno, pero ya era el ministro de Interior subrogante en ese momento, en el contexto de cuando fueron los hechos en el mes de septiembre. Entonces, una de las críticas, entre otras cosas, de algunos parlamentarios especial, pero no únicamente de oposición, tenía que ver con cómo se elaboraba este protocolo, y también, por cierto, hubo una revisión minuciosa a la entrega de estos antecedentes por parte del director Eduardo Serna, director de la Policía de Investigaciones. Los invito a que escuchemos reacciones por parte de los parlamentarios en lo que avanzaba esta sesión de la Comisión Investigadora por el caso Monsalve.
habla, a mí me quedó dando vuelta una de las palabras que él dijo. Una vez que se entera del caso Monsalve, él nunca más vuelve a tener contacto con el subsecretario, el ex subsecretario, y por qué el gobierno sigue manteniéndolo hasta el día jueves si el director nacional de la PDI no tenía más contacto con él una vez ya enterado del caso. El director de la PDI ha respondido todas las preguntas que se le han hecho por parte de todos los parlamentarios y sí queda claro una respuesta que no sé si vamos a alcanzar a darla. Es que en el caso que el director de la PDI dice que la directora de inteligencia, al momento de tener o cumplir una cantidad de años en su cargo, queda a disposición su retiro, digamos. O sea, básicamente el director general le podría pedir el retiro cuando quisiera. Pero el director general o toda la PDI que obedece al poder político, la pregunta que a mí me gustaría haberle hecho al director de investigaciones es que si la ministra le hubiese pedido especulativamente la renuncia de la directora de inteligencia, él tendría que dársela, y eso yo creo que va a ser la gran interrogante que nos va a dejar esta sesión. Estaba uno de los diputados, el diputado Cristian Lavé, hablando de algunas de las dudas que deja esta comparecencia. A mí, no sé qué te pasó a ti, Francisco, pero a mí me sigue quedando la duda, y que entiendo que no responde el director de la PDI, en torno a por qué los escoltas, a pesar de la orden que recibieron de Manuel Monsalve, no permanecieron cuidándolo, que uno es lo que entiende que hacen normalmente los escoltas cuando están protegiendo a personas de gran importancia. Son parte de las críticas y si bien en la declaración que nosotros veíamos no estaba totalmente desarrollado ese punto, es parte de las cosas que al menos en el acervo entre los distintos parlamentarios que están participando en la comisión investigadora se plantearon revisar, valga la redundancia del término, en el fondo ver el protocolo respecto de la protección de personas importantes cuando deben escuchar o hacer caso a la situación de cuando alguien pide que en el fondo no siga siendo vigilado en el sentido de que está siendo protegido. Entonces hay una tensión regular entre las personas que tienen este tipo de protección, donde también se encuentra la vida privada de determinada persona. Lo estoy planteando con mucho cuidado. Entonces, cuando una persona dice esto, tiene que también estar con cierto grado de supervisión. Y ahora es más delicado todavía, y por eso tomo la situación de mis palabras respecto de pedir algún grado de espacio, cuando ahora es más grave todavía después que esta persona está siendo investigada por delitos, sabemos de la gravedad de abuso sexual y violación. Entonces son algunas de las materias que no les quedaron bien, perdóname la expresión, bien cerradas a los parlamentarios y que van a estar analizando todo lo que corresponde al protocolo del personal, o sea, la protección de personas importantes. Ahora, el director de la PDI, ya terminando su alocución, planteaba que esto podría haber ocurrido en 4 años más, 5 años más, 6 años más. Él estaba convencido todavía de haber hecho lo correcto. Todavía es una discusión en curso, pero que todavía deja algunos espacios mucho más previsibles para que sean analizados en lo que finalmente termine o sea emanado de esta comisión investigadora, un informe que habla de responsabilidades políticas, pero lo más lo dejo con otra situación, porque ya de las cosas que vienen, el lunes debiera asistir la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y ojo, le preguntamos también si es que iban a citar de nuevo a Miguel Crispi. Acuérdense la semana pasada, donde cerca de 12 veces evadió contestar preguntas amparándose en el secreto y la reserva respecto al presidente. Miguel Mellado dijo que este jueves van a tener una reunión con la Contralora. Dependiendo del criterio del órgano administrativo, ellos van a ver si es que lo citan o no de nuevo, porque si es que el órgano administrativo resuelve que haya algunas cosas que el señor Crispi, en su rol de jefe de asesores, como segundo piso, puede responder, entonces la comisión investigadora, ya nos adelantaba el presidente de dicha instancia, Miguel Mellado, de Renovación Nacional, va a volver a citar al jefe de asesores de La Moneda. Muy bien, nos queda clarísimo. Muchísimas gracias, Francisco, que esté muy bien.